Nuestros hijos e hijas están experimentando una incapacidad de tomar decisiones. Podemos decir que la pornografía es peor que cualquier enfermedad venérea, que era lo que en otros tiempos más temíamos. Hoy la pornografía se está volviendo un problema de salud pública. Hemos dejado arrinconada la sexualidad como un tema tabú. La Revolución de la Ternura es un movimiento cristiano que intenta ampliar el enfoque actual hacia la sexualidad, ponerla en perspectiva y reconocer el impacto que tiene en nuestras relaciones a largo plazo y por ende en el bienestar que traemos a nuestras propias vidas. Me gusta decir que esta revolución está inspirada en la propuesta del diseño inteligente, donde se entiende que hay un Dios creador que diseña y programa la sexualidad humana como parte no solo de una experiencia genital, sino vital, y por ende que se torna un reflejo del estado de nuestro corazón, del lugar en el que nos ubicamos en esta lucha cósmica, el lugar que le damos a lo que nos trasciende. Es decir, con el ejercicio de la sexualidad se puede adorar al Creador o adorar al enemigo del Creador, tan impactante como eso. Y parte de esa adoración es que nuestra forma de comportarnos sexualmente reconozca que creemos en el amor, y Él es amor. Nuestro privilegio es representarle en todos nuestros actos, incluso en la sexualidad. La ternura es la práctica del amor. Por eso, Revolución de la Ternura. De hecho, en la actualidad se vive una revolución contraria. La revolución sexual llega como resultado de varios acontecimientos sociales, filosóficos, tecnológicos. Vivimos en tiempos de cambios impulsados por un movimiento del péndulo social, en esta búsqueda de igualdad. El equilibrio no es nuestra característica más humana y comenzamos a cosechar consecuencias. Pero el impacto es mayor porque tenemos una novedad histórica que lo cambia todo. Internet y los dispositivos electrónicos que están en los bolsillos de cada ciudadano. Esa es el arma de cambio social más poderosa que ha existido nunca en la historia. Es rápida, eficaz y bastante esclavizante. Es un tiempo en el que o educamos a nuestros hijos para usar ellos la tecnología o la tecnología los usará a ellos como objetos sociales de todos los movimientos de moda. La forma en la que se vive la sexualidad es una consecuencia de todo esto, resultado de una supuesta liberación, pero creo que tenemos mucho camino en esta búsqueda de verdadera libertad. Nuestros hijos e hijas están experimentando una incapacidad de tomar decisiones, una pérdida de voluntad, de criterio, de propósitos, arrastrados por horas y horas de consumo de tecnología. Y allí precisamente es donde el modo en el que se vive la sexualidad actualmente nos va modelando poco a poco a todos. Cargamos con un bagaje cultural que nos viene de muy atrás. Desde la Edad Media han llegado hasta hoy algunos conceptos estrechos y falsos en relación al sexo. Creo que aquí tenemos un problema los cristianos. Justamente por miedo y desconocimiento, hemos dejado arrinconada la sexualidad como un tema tabú. Y no nombrar las cosas es lo peor que podemos hacer. Le damos demasiado poder. La sexualidad en sí misma no puede ser pecado. Sería como decir que comer es pecado. Son parte de las delicias de la vida y además con consecuencias importantes para la supervivencia de la especie. Aunque podríamos comer una vez al día y hacerlo sin sabores, solo paquetes nutricionales, sin embargo hemos sido programados para disfrutar de la comida y hacerlo en abundancia. Jesús, en su paso por la tierra, fue llamado amigo de los bebedores y glotones, simplemente porque asistía a las celebraciones. Compartía comidas que no eran solo para sobrevivir, eran para celebrar la vida. La sexualidad ha permitido a la especie humana continuar existiendo en el tiempo. Sin embargo, tiene más funciones que la reproducción, porque curiosamente también ha sido diseñada para el placer y además para mantener a la pareja unida. Hoy en día la ciencia nos ha dado más pistas sobre esto. En una relación sexual existe una respuesta neuroquímica llamada la cascada del orgasmo, en la que hemos comprendido que además de la dopamina, que permite experimentar ese placer, el cerebro está programado para liberar, entre otras cosas, serotonina y oxitocina en cada culminación, con cada orgasmo. La oxitocina es la hormona del vínculo, la hormona del bienestar de las relaciones, la hormona que nos mantiene irracionalmente unidos a otro ser humano.
La sexualidad tiene un propósito muy importante. No deberíamos transmitir a nuestros hijos e hijas esa sensación de pecaminosidad asociada a la sexualidad. Lo que nos lleva a errar en el blanco es vivir esa sexualidad fuera de un pacto y de un compromiso eterno, que es lo que da una pareja estable o una pareja de por vida. Porque entonces nos exponemos a que en lugar de bienestar, la sexualidad y esa bella irracionalidad nos lleve a vivir más como animales que como seres morales. En el Génesis, Dios cuenta cómo creó el mundo y todo lo que en él hay. Y cada día que terminaba una obra decía que era bueno en gran manera. Y en ese contexto de belleza y perfección, crea al hombre y a la mujer, y luego les dice que multipliquen la tierra, que la llenen de hijos. ¿Cómo podrían hacer eso sin tener relaciones sexuales? La sexualidad también era buena en gran manera. Es interesante porque en ese mismo momento histórico, muy cerca de la creación, sí que sucede algo que quizás es lo que nos produce un cortocircuito. Adán y Eva pecan, y lo primero que experimentan con este cambio en su naturaleza es que sienten vergüenza de su desnudez. Eso es curioso, ¿verdad? ¿Qué sentido tiene que lo primero que les ocurra sea ser conscientes de esto? El cambio de naturaleza implicó muchas cosas. No solo fueron conscientes de que estaban desnudos. Su naturaleza comenzó a cambiar desde ese momento y en varios aspectos no fueron conscientes hasta bastante más adelante, porque por ejemplo, en la realidad de que ya no vivirían eternamente, no repararon hasta que su propio hijo murió. Todos los cambios que hubieron en el planeta desde ese momento responden a un plan B. Estábamos programados para vivir eternamente y para tantas cosas más. Ese era el plan A. Pero el plan B de nuestra existencia hizo, entre otras cosas, que se active en nuestra mente un nuevo factor protector. Este fue que la desnudez implicaría intimidad, pudor, vergüenza. Sin duda era una forma de protegernos de las perversiones a las que nos íbamos a exponer. Imaginaos si estuviésemos todos desnudos por la calle, en la cola del supermercado. ¿Reduciríamos la sexualidad a la experiencia animal? Esta es una de las cosas que necesitamos explicar con claridad a nuestros hijos e hijas. La sexualidad es buena en gran manera, es bella, es perfecta, siempre y cuando se ejerza dentro del marco para el que fue creada. Y lo que sí no nos podemos permitir es mostrar nuestra desnudez o ver la desnudez de otros porque estamos provocando que nuestra naturaleza, diseñada para disfrutar de la sexualidad, se distorsione aún más. Y es lo que está ocurriendo con la hipersexualización a la que estamos expuestos en la actualidad desde las producciones audiovisuales y las redes sociales. Hoy la pornografía se está volviendo un problema de salud pública justamente por todo lo mencionado. Los dispositivos electrónicos permiten el acceso a visualizar una relación sexual con un solo clic. Las estadísticas hablan de que los niños están introduciéndose en el consumo de pornografía desde los 9 años. Esto significa que en muchos casos no solo se han encontrado por casualidad con material pornográfico, sino que ya saben buscarlo y que además comienzan a utilizar la masturbación como catalizador de este apetito sexual. Comenzar tan pronto y con tanta frecuencia el consumo de pornografía y la satisfacción desde la masturbación está empujándonos a cambios sociales importantes. La sociedad está cambiando sus patrones de relacionamiento. Los jóvenes ya no creen en el matrimonio, ni en los valores de fidelidad, honestidad, compromiso. Las formas de relacionamiento sexual tienden a ser cada vez más agresivas, buscando experimentar más sensaciones o experiencias más parecidas a las que observan en sus dispositivos. Podemos decir que la pornografía es peor que cualquier enfermedad venérea, que era lo que en otros tiempos más temíamos, que nuestros hijos o hijas se vean expuestos. Hoy en día, muchos de ellos ni siquiera se tocan, tienen sexo virtual. Esto los lleva a conductas cada vez más aisladas, retraídas, egocéntricas y desequilibrantes. Pero los cambios son más hondos aún. El consumo de pornografía produce cambios anatómicos en los cerebros de los jóvenes que consumen con frecuencia. El sistema dopaminérgico del cerebro, encargado de sus emociones, reacciones primarias, está sobreestimulado. Este sector del cerebro hiperestimulado le lleva a cambios de comportamiento, trastornos afectivos, trastornos de ansiedad y depresión, pérdida del sentido de la vida, comportamientos violentos, autolesiones, intentos de suicidios. Como decíamos, un verdadero problema de salud pública. ¿Qué podemos esperar de ellos? ¿Quiénes les educarán? Los embarazos no deseados ya no son un problema real. No es verdad que haya tantos embarazos no deseados. Eso se suele dar solo entre familias de creyentes donde el aborto no es una opción
y donde en realidad no hay correcta información y educación sexual. Hoy en día lo que realmente hay es un gran consumo de la píldora del día después y en muchos casos abortos que ya son legales. La promiscuidad es la ley entre los jóvenes. Tener una relación sexual no les hace subir de categoría, solo les permite seguir siendo parte del grupo, o al menos no ser objeto de bullying. Los chicos lo viven igual. No tener relaciones sexuales hoy en día es de personas mentecatas con pocas oportunidades de llegar a ser alguien. Además, no solo están expuestos a inaugurar su sexualidad desde muy temprano, sino a probar distintas alternativas entre personas del mismo sexo, varias personas a la vez, personas de un sexo y del otro a la vez, entre tantas otras prácticas y desviaciones sexuales. Criar hijos e hijas hoy en día es un verdadero reto, y esto implica que como adultos necesitamos hacernos cargos de dos realidades. Primero, los niños y niñas que crecen bajo nuestro cuidado son nuestra responsabilidad. Es decir, el comportamiento que ellos están teniendo social y sexualmente sí nos incumbe. Los adultos somos los verdaderos responsables de lo que está pasando con la generación actual. Y lo segundo, hacernos cargo que hemos criado una generación amoral. En la búsqueda de no imponer reglas y normas que en algún momento a nosotros nos parecieron tradiciones asfixiantes, hemos roto la moralidad de nuestros hijos. Porque el desarrollo moral implica reglas, mandatos, implica autoridad. La posmodernidad nos empujó a cuestionarnos todo. Quitamos a Dios de la ecuación, porque como dijo al inicio de todo esto Nietzsche, Dios había muerto. ¿Pero ahora qué? ¿Quién adquiere el lugar de autoridad que es imprescindible en el desarrollo de la moralidad? El problema es que hasta la palabra moral nos resulta incómoda. Eso sí, deja de parecernos incómoda cuando alguien abusa de nuestra hija o asesina a nuestro hijo porque él no piensa igual que el grupo. Quizá podemos decir que nos estamos deshumanizando, que los valores que nos unían como humanos y nos permitían subsistir como especie los estamos perdiendo. Y la forma en que estamos ejerciendo la sexualidad tiene mucho que ver con esto. Para empezar, necesitamos reeducarnos todos en nuestros hogares, incluidos los adultos, respecto al uso de la tecnología y al tipo de consumo que estamos haciendo. Como adultos necesitamos ser ejemplos de un consumo racional y controlado. No dar dispositivos a un niño hasta los 15 años. Cuando les demos un dispositivo, hacerlos con un compromiso de uso firmado. Hay muchos de estos contratos en páginas web que se dedican a educar sobre esto. En estos contratos pactaremos horarios de uso, contraseñas, redes sociales a las que se pueden acceder y a las que no, aplicaciones factibles de descargar, entre varias cosas más. Y luego nos dedicaremos a pasar el mayor tiempo posible con ellos. Esto antes de que sea imposible hacerlo, de los 15 en adelante, incluso un poco antes, se volverá bastante más difícil. En este tiempo distendido y de conversación con ellos, podremos comentar de forma informal sus preocupaciones, también nuestras preocupaciones, todo lo que sabemos de sexualidad, informarnos y transmitir más y mejor. Después de los 15 años, si no hemos tenido conversaciones con naturalidad de todos los ámbitos de sus vidas, que no se nos ocurra intentar conversar de pronto sobre sexualidad. Tendremos que desandar un camino y rehacerlo juntos. Buscar momentos de conversación distendida, compartir una película, una comida afuera, recuperar nuestro lugar como personas incondicionales, como transmisores de nuestra experiencia y de los consejos más importantes para sus vidas. Lo que necesitamos educar es que la sexualidad necesita ser vivida como lenguaje del amor, no como lenguaje de lo contrario. Sobre todo, necesitarán comprender que estamos allí para ayudarles en lo que necesiten. Por ejemplo, podéis visitar juntos páginas web como Fight the New Drug, es una página muy conocida actualmente. Allí veréis, además de uno de los mejores documentales que hay en la actualidad sobre este tema, una guía también para saber cómo abordar estos temas sobre la sexualidad o la pornografía con nuestros hijos e hijas. Otra página que podéis visitar es daleunavuelta.org, en la que encontraréis investigaciones, estadísticas y un test online para saber si vuestros hijos están teniendo problemas con la masturbación de forma adictiva. O podéis proponerles ver documentales de estos temas juntos. Hay varios muy buenos en internet y conversar luego sobre lo que han visto. Uno de ellos es El dilema de las redes sociales, que lo encontraréis en Netflix. También podéis ver Creciendo con pornografía en YouTube o el documental Childhood 2.0, que también lo encontraréis en YouTube. Y finalmente sabéis que la oración es poderosa y en ciertos casos es lo único que nos queda.
orar e informarnos, leer, no sumarnos a la ceguera generalizada. Y en este sentido recomiendo la página web www.revoluciondelaternura.com. Allí tenéis una formación completa de introducción al enfoque cristiano de la sexualidad y 12 ponencias recientes del Congreso Revolución de la Ternura. Es un material valiosísimo sobre educación sexual que necesitáis conocer.